Estamos estrenando clase nueva y esta clase viene con pizarra. ¿Qué quiere decir esto? Que si les gusta este contenido, que venga yo con la pizarra a explicar ciertos conceptos, me lo van a escribir debajo porque me encantaría saberlo, porque sé que puedo aportar mucho más teniendo una pizarra. El tema de hoy es un tema muy interesante que se llama la finanza para los emprendedores. Y cuando hablo de finanzas, la gente piensa en muchísimas cosas, así que vamos a ponerlo claro. ¿Cómo puedo generar ganancia? ¿Cómo la puedo ver en mi negocio? ¿Cómo sé si estoy ganando dinero en el negocio? Igor, ¿tú tienes alguna fórmula, algún truco, algo que lo pueda hacer? Por eso traje esta pizarra para explicarte cómo tú lo puedes hacer de una manera sencilla en tu negocio que te permita mes tras mes o semana o diario poder ver lo que está pasando en tu negocio. Así que voy a empezar con un concepto súper simple que todos los emprendedores entienden, que es el número uno, que se llama ingresos. ¿Y qué yo llamo ingresos? Ingresos básicamente vienen siendo todo lo que ingresa a la compañía. Y cuando digo ingresos, muchos se refieren a lo que entra a la cuenta. Sí, puede ser lo que entra a la cuenta, pero dentro del ingreso tenemos lo que se llama las cuentas, digamos, a crédito, que muchas veces caen en cuentas por cobrar, y lo que imaginamos en efectivo, que viene siendo lo que sí entra a la caja, de la caja si tienes un negocio físico o a tu cuenta de banco. En esto es lo que vamos a referirnos con ingreso a la compañía, tanto las ventas que tú hagas al contado como la que hagas a crédito. Así que si quieres, ve tomando una hoja en blanco y ve sacando estos números para que juntos podemos sacar cuánto estás generando de ganancia en tu negocio. Lo que vas a hacer primero es ponerme lo que has generado, si estás analizando un mes, el ingreso de ese mes. Si me estás analizando un periodo de tiempo como 3 meses o 6 meses, me vas a poner el promedio de ventas o de ingresos que has generado en esos 3 meses o en esos 6 meses. Así que eso es lo primero que vas a hacer en este ejercicio. Número 2, ¿qué vas a hacer? Vas a entonces estos ingresos restarle, vamos a poner un menos aquí, vamos a restarle todo lo que se llaman costos de ventas. Y ahora te explico lo que son los costos de ventas, que también se conocen esos costos de ventas como los famosos en inglés se llaman los COGS, que es un término que utilizan mucho los americanos, que básicamente lo que quiere decir las compras, son las compras que tú has hecho ese mes o en ese periodo que estamos analizando, que puede ser promedio o no, pero si nos vamos a un punto en específico, si estamos en el mes hoy de enero, terminando enero, yo simplemente agarro y digo que aquí tengo los ingresos de este mes, lo que he tenido, aquí están las compras de productos, si tu negocio se dedica a comprar. Y cuando digo compra, quiero que pongas este asterisco. Solo me vas a poner aquí los productos que tú vas a comprar para revender. Si tú tienes productos que utilizas, digamos, para limpiar la oficina, para otras cosas que pueden ser materiales gastables, eso no me lo vas a poner aquí. Aquí solo van a ser las compras. Si tu negocio se dedica, digamos, a una ferretería, bueno, los productos que compro, un supermercado, esas cosas me las vas a poner aquí. Que básicamente, si tienes un negocio, digamos, de productos, se lo vas a comprar a algún proveedor. Y ese proveedor te va a emitir una factura, o sea que no es tan difícil tú saber lo que compraste en este mes que acaba de terminar. Inmediatamente ya tú tengas los ingresos identificados y lo que has comprado en el mes, ¿qué sigue después? A esto, esta diferencia que vamos a llamar aquí, se llama la utilidad bruta, que muchas personas no la tenemos clara. Cuando las personas te digan utilidad bruta, piensa, ¿cuánto me queda después que yo pago la mercancía? Eso es simple. ¿Cuánto le quedó a tu compañía? Ingresó un dinero, le restamos todas las compras y esto me dio la utilidad bruta. Simplemente es la diferencia en lo que te quedó. Si la utilidad bruta ya es bajita, ya tú sabes que vamos mal en el negocio. O sea, que es un buen indicador que a mí me dice qué tan bien o mal tú estás comprando en el negocio. Si utilidad bruta está por debajo de la media de tu mercado, entonces ya tú me dices que tú no eres muy bueno comprando y que tengo que trabajar un poco contigo la parte de compra, y también esto afecta lo que se llama el flujo de caja. Porque entonces, si compras mal, tienes una mala negociación con tus proveedores, no te ven a crédito o no te dan el margen que tú quieres, entonces muchas veces eso se refleja en esto que se llama utilidad bruta. Luego que tú tienes esta diferencia, ¿qué sigue? A esto entonces tú le vas a hacer otra resta adicional. Y le vas a restar todo lo que se llaman los gastos fijos y también los gastos que son variables. Porque en todo negocio hay gastos fijos y gastos variables. Y quiero hacer una diferencia, una pausa, una diferencia aquí entre ambos. Vamos a llamar gastos fijos a todos los gastos de que tú tienes que hacer siempre mensualmente. Y cuando digo fijo me refiero a que si tú decides mañana no voy a abrir negocio en un mes, independientemente de que tú abriste o no, tú tienes que pagarlo. Y ahí me vas a poner el alquiler, la nómina, y esa nómina incluye TCS, Infotep. Me vas a poner también los alquileres, los préstamos que son fijos, la luz eléctrica, el internet. Esos gastos, aunque tú mañana no abras, hay que salir a buscarlos sí o sí. Y
¿Cuáles son los gastos variables? Los gastos variables serán esos gastos puntuales que tú hagas, alguna reparación que tengas que hacer en ese día o cosas muy puntuales, podemos decir. Y también aquí están los gastos relacionados a las ventas. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú pagaste comisiones a tu equipo, va en gasto variable porque siempre se va moviendo, pero es un gasto que está atado a la venta. ¿Qué quiere decir esto? Que si tu equipo ahora mismo tú le pagaste más comisiones, en teoría fue porque tú vendiste más, no debe ser porque vendiste menos. Y si gastaste más combustible, que también va en gasto variable, usualmente va muy relacionado a que vendiste más, porque si el camión que tú tienes vendió más o el motorista que tú utilizas, bueno, entonces de alguna forma está relacionada con la venta. Entonces eso me lo pones en gastos variables. Al final lo que busco es la sumatoria de estos dos gastos fijos y variables te van a dar los gastos generales cuando tú tengas todo. Imaginemos que ya tú tienes ambos, tienes la sumatoria y tienes el monto ahí de tus gastos variables. Perdón, tus gastos fijos y variables, que son tus gastos generales. Esto te va a dar igual a lo que se llama y a lo que tú estás buscando, que muchas veces no sabes, es la famosa utilidad neta, que es básicamente lo que te queda a final de mes luego de tu compromiso. Esto es la ganancia, podemos decir, que le queda a ti como dueño, como emprendedor de tu negocio. Esto también se conoce en Estados Unidos y en el mundo, digamos, más de inversionista, se conoce como el EBITDA, que es una terminología muy gringa, que quiere decir, la voy a decir en inglés y en español, es Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. En castellano, ganancias antes de intereses, depreciaciones, amortizaciones e impuestos. Esta es la ganancia. Esto es lo más importante que ve un inversionista cuando va a evaluar un negocio, o cuando lo quiere comprar o cuando quiere invertir. Siempre va a ver el EBITDA del año del negocio, que usualmente seguro lo haces tú en tu negocio, porque tú le pagas un contable lo más seguro, y el contable te hace algo muy parecido a esto, pero tú no lo interpretas. Tú dices, bueno, él me hace ahí un estado de resultado, yo le enseño ese estado al gobierno y de ahí pago los impuestos, pero esta es una forma muy sencilla de tú ver si el negocio está generando dinero, y si tú tienes un negocio real o tienes una beneficencia, una ONG o un hobby que simplemente te da dinero. Muchas veces o muchos emprendedores que entran a aceleradora tienen algunas de estas cosas claras, pero no la tienen todas. Y si la tienen, no la tienen ordenada de tal manera que tienen claridad de cuál es el EBITDA, o sea, cuál es la utilidad neta de cada mes. Puede ser que tú digas, Igor, pero yo le hice este ejercicio y me está dando negativo. ¿Qué hago? Bueno, es una forma de ver el negocio, porque aunque te dé negativa, no quiere decir que tú tienes un mal negocio. Simplemente que hay variables aquí que no están bien y hay que balancearlas un poco. Porque al final, un negocio debe dar ganancia. Claro que sí, todos los meses debe ser lo ideal, pero no todos los negocios son iguales. Hay negocios que pueden entrar en algún ciclo, digamos, a algún mes en tener pérdidas, pero cuando ve los 3 meses, entonces puede decir tuve ganancia. ¿Qué quiere decir con eso? Yo quiero que tú lleves tu número diario, pero tu evaluación real de tomar decisiones difíciles, déjamela cada 3 meses. Cada 3 meses ven a esto, tu número de 3 meses, y dice qué acciones debo tomar para ir cambiando esto en cuanto a emprendedor. Pero cuando tú la ves diario, te va a dar acciones específicas para saber si vas a negociar mejor con los proveedores para tener un mejor costo de venta, que mejore tu utilidad bruta. Si tu utilidad bruta es alta, digamos, pero tú estás perdiendo dinero, es porque tienes unos gastos muy fuertes. A lo mejor los préstamos que tienes se están comiendo los márgenes y no permita que tú tengas utilidad neta. Cuando yo hago este análisis, yo siempre me doy cuenta de dónde cojean los negocios, porque los negocios cojean usualmente de 3 áreas. Número 1, no generan ingresos suficientes para aguantar la estructura. Eso es lo primero que pasa. Pero imaginemos que sí, que tu negocio genera los ingresos y estamos bien, que tu problema es otro. Número 2, ¿qué yo veo? Yo veo los costos de venta. ¿Qué significa esto? Yo tengo que saber cómo tú estás comprando. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos comprar. Y algo que yo he aprendido es que el dinero de un negocio, la ganancia, está en la compra, no está en la venta. Por eso tienes que aprender a comprar mejor, y eso te va a permitir tener una mejor utilidad bruta. Y lo tercero que veo cuando analizo un negocio son los gastos fijos y variables. ¿Por qué? Porque los gastos fijos variables a veces se están comiendo toda la utilidad del negocio. Entonces, eso es lo que no permite que la EBITDA o la utilidad neta al final dé los números que tú quieres. Y eso muchas veces va relacionado con el flujo de caja. A veces el flujo de caja no vemos la famosa liquidez, que nunca tenemos liquidez. Y lo otro es que a lo mejor no tenemos márgenes. A lo mejor movemos mucho dinero, pero muy poquito lo que nos queda. Entonces, según la naturaleza de tu negocio, yo voy a saber dónde vamos a apretar. Si vamos a apretar en gastos fijos variables, que usualmente son muy pesados en
en los negocios de servicios. Los negocios que no venden productos, sus mayores gastos, sus gastos van a ser muy pesados, pero al final tiene que haber utilidad. Tienes un negocio, digamos, de productos, tu mayor peso va a tener los costos de venta, y aquí es donde tenemos que apretar mejor. Entonces, si lo podemos separar, los negocios de servicios siempre van a tener un mejor margen de negocio, porque son naturalmente, tienen mejor margen, le dejan más dinero en pocas palabras, pero tienen peor flujo de caja, o sea, tienen poca liquidez. Los negocios de producto, que son los que manejan más los costos de venta, tienen una mejor liquidez, un mejor flujo de caja, pero tienen menor margen que los negocios de servicio. Por eso cuando yo hago expansión de negocio o busco cómo arreglar las variables, siempre hago un mix. O sea, a los que venden productos le meto servicio, a los que tienen servicio le meto producto, para poder balancear un poco tanto el flujo de caja, la falta de liquidez, como también con los márgenes, que al final son los que nos va a dar la ganancia al final de mes. Por eso hay muchos negocios que me dicen en productos, Igor, es que yo le margino poco, que no le puedo subir más. O sea, ¿por qué? Porque ya los productos tienen como un techo en el mercado, mientras que los negocios de servicios pueden jugar un poco con eso. Pero la diferencia es que los negocios de servicios no tienen esa recurrencia para generar una liquidez siempre, constantemente, todos los meses alta, y los negocios de productos sí le permiten. Así que ese mix te va a ayudar muchísimo a ti, digamos, a tener claridad en dónde ir atacando estas cosas. Estas son cosas que veo muy de cerca con los que están en la aceleradora, me meto en su número. Esto es algo súper simple que yo hago con ellos. Después veo cosas mucho más avanzadas, y una de las cosas más avanzadas, que si les gusta este video me lo digan abajo, es ver tu flujo de caja libre, tu flujo de caja operativo, que son ya, digamos, este es el 1.0, ese sería el 2.0, que me gustaría abordarlo en otro video, pero siempre y cuando tú me comentes en el video de que esto te sirvió, y me lo dice abajo, me sirvió, Igor, me encantó, me dio claridad, y me gustaría que tú hagas el 2.0, donde me vas a explicar entonces cómo sacar el flujo de caja libre, el flujo de caja operativo, y te voy a ayudar muchísimo con esto. Y si nos vamos más profundo, también entonces nos metemos a desarrollar lo que es el balance general, eso que te da el contable, que tú no entiendes nada. Bueno, yo voy a venir a explicártelo, te voy a decir de dónde sale, cómo interpretarlo y cómo tú vas a ver si el negocio es negocio o no es negocio, y lo que el señor que tú tienes en contabilidad le está entregando al fisco, o sea, al gobierno, de tu parte sobre qué ganaste o qué perdiste en un año. Así que ya saben, si te gustó, me lo dice aquí debajo. Yo espero que te haya servido y nos vemos en la próxima. Chao.